Es que podrías levantar un muy buen argumento diciendo que somos la generación más educada de la historia, pero los ingresos están colapsados, o sea, los salarios mínimos están congelados o estancados de hace décadas, si lo tendríamos que ver por país, pero en su gran mayoría, que no responde directamente al nivel de escolaridad, y que lo otro es que lo que tienes que medir realmente son los índices Gini, que son movilidad social, Sí. y tendrías que ver realmente si los países que tienen mayor educación hubo realmente una repercusión directa en el índice Gini o en el ingreso per cápita de la gente, o si no. Precisamente ese es el punto. Porque, a ver, o sea, Cuba tiene un nivel de alfabetismo más alto que Estados Unidos y no necesariamente se ve traducido en riqueza. No, pero algo importante que tenemos que aclarar es que una cosa es la educación básica, una cosa es la educación media, otra cosa es la educación superior y otra cosa es la capacitación para Sí. y en el trabajo. Sí, entonces ¿a qué te refieres con educación? A toda la ruta que un ser humano ahorita en el modelo económico en el que estamos viviendo transita de manera obligatoria. O sea, porque hoy es obligatorio Sí, ¿tú estudiar. te dices que la educación te saca a la pobreza? Es la mejor herramienta que tenemos La hasta mejor ahora. herramienta. Es la mejor herramienta que tenemos hasta ahora, materialmente, con resultados, sean, si quieres, pobres, pero es la mejor herramienta que tenemos para el desarrollo y el progreso de la humanidad, el sistema educativo. Y por eso, más bien, mi tesis es que debemos de poner más atención en transformar los sistemas educativos para entonces hacer de esta herramienta una herramienta muchísimo más pertinente de la que hoy es, en donde se integran también estos elementos que tú dices, que enseñan a la gente a pensar. Ok, la gente puede llegar a pensar, pero finalmente la gente también en este sistema económico va a necesitar trabajar. Entonces, yo soy de la idea que la gente necesita aprender a trabajar, necesita aprender a pensar y que el sistema puede convertirse en lo que el entorno requiera, pero que tenemos que tener una participación más crítica en cómo se constituyen los sistemas educativos en cada país, que en este caso pues es a través de la democracia. O sea, híjole, muchas premisas muy complicadas y codependientes unas de otras. O sea, vámonos a hechos duros. Ok. La herramienta que más ha sacado gente de la pobreza en el mundo es el Partido Comunista Chino. Sacó 250, 270, depende exactamente cuándo lo midas, Ok. 270 millones de personas de la línea de pobreza. Entonces, ¿Cómo lo hizo? pues a través de muchas cosas, creación de infraestructura, empleos, transformar de un modelo agrícola a un modelo industrial, o sea, hay muchas cosas. Pero ¿cómo logra eso? Pero no solo es educación. Pero, para la nada. educación es lo que genera las capacidades humanas para la transformación. Entonces, Les- una persona de la nada. No, le estás atribuyendo un valor mesiánico a la educación. No. Es que el ser humano. O sea, según tú, China, o sea, lo que hizo fue educación. No, es que el ejemplo de China es un ejemplo sesgado de encuadre. ¿Cómo Hay que un chin- sesgado? Hay un montón de gente No, ahí. dime, no, si eso te no. va- Dime quién más sacó millones de personas de la pobreza y cómo. El capitalismo sacó millones de personas El de pobreza. capitalismo. Claro que sí. Pero a ver, Por supuesto. 280 Ponle fueron tú en que China. Ahorita, sí, pero en China hay esa cantidad. O sea, me estás aventando un argumento Te de estoy que- dando un número, no es un Por argumento. eso, pero es un número que corresponde a China, ¿Sí? no corresponde a la realidad mundial, porque hay ¿Cómo? otros países que no tienen los 280. ¿Cuántos países, cuántas personas hay en China? 1.4 billones. Ok, en México hay 124 millones. No, pero a ver, tú empezaste diciendo que la educación era la herramienta que más podría sacar gente de la pobreza. Sí. Yo te estoy diciendo que el mecanismo o herramienta que más ha sacado gente de la pobreza es el Partido Comunista Pero Chino. el Partido Comunista Chino, ¿cómo desarrolló? ¿Cuál fue Con la muchas estrategia? cosas, entre ellas educación, pero definitivamente no es a base de pura educación. No vamos a caer en el absoluto de que es pura educación, No, pero pero es te que aseguro que el sistema que logró construir a los liderazgos y es la educación. O sea, mira, ahí te va, déjame plantearte Pero a un ver, poco más el... ¿tú ya estás seguro de eso o quieres platicar sobre ello? No, quiero platicar sobre ello. Ok, Y porque quiero lo estás plantearlas... no, porque lo estás planteando como una con seguridad a retórica. priori. Justo la idea de crítica es cuestionar los argumentos que sostienen lo que estás diciendo. Ok, O sea, yo no te tengo que justificar si la educación no es o no. Tú me estás diciendo que es la educación. Tú me Ok. tienes que explicar por qué la educación logró en China sacar 280 millones de personas de la pobreza. No, es que Si no, yo tengo la razón. No, ese ejemplo es el que tú me estás poniendo. Por eso, yo te pero puedo, tú yo te me puedo dijiste que fue la justificar educación. en México, déjame platicarte en México cómo fue que la educación sacó del analfabetismo a la mayor cantidad de personas en México. De analfabetismo, no de la pobreza. Bueno, es que No, pues el es no que ser se congrue- analfabeto le da condiciones No. materiales a las personas para salir a la pobreza. Ahí te va. Hace 100 años que se crea la Secretaría de Educación Pública con Vasconcelos. El primer objetivo que tenía la educación era el analfabetismo, radical analfabetismo. Ajá. Una vez que se logra a través de un sistema educativo que es el que logra hacer eso, después el siguiente objetivo fue la distribución y la cobertura universitaria de escuelas. Eso hizo materialmente que México pasara
de un sistema agropecuario a un sistema industrial. Si no hubiera existido el sistema educativo que le enseñaba a leer y a escribir a la mayoría de los mexicanos, no hubiera pasado a un sistema, no estoy diciendo que no estoy diciendo que sea la condición única. Estoy diciendo que fue la herramienta que logró hacer la transición. Sí, lo que dijiste es que era la más importante y la más eficiente en sacar gente de la pobreza, y es donde te estoy cuestionando. O sea, lo que estoy cuestionando es tu premisa absolutista. O sea, la premisa absolutista dejas de cuenta como una serie de supuestos a priori que creo que no estás consciente de lo que estás diciendo. O sea, a ver, si no existiera la capacidad física y la herramienta física para ejercer esos conocimientos adquiridos, los conocimientos adquiridos no sirven de nada. O sea, yo te puedo enseñar programación, pero si no tienes compu, pues no sirve de nada que sepas sobre programación. Sí, pero no estamos hablando de estudiar programación porque necesitas una computadora. Estamos hablando de habilidades básicas. Es que está bien raro porque la manera como planteas el argumento, te cuenta que a cada rato mueves la portería. Primero dices que educación es una cosa, que es todo. Y luego no, es solo una cosa, que es lo básico. O sea, hay que poner criterios claros para saber de qué estamos discutiendo. Si no, te estoy dando un criterio claro. El criterio claro es... Estamos hablando de México. Te fuiste a un punto que desconozco, el de China. Pero es que tú dijiste que la educación es lo que más ha sacado gente de la pobreza. Y te dije que no. Pues es que los datos así lo dicen. Pero es que no. Lo que más ha sacado gente de la pobreza es el Partido Comunista Chino, 280 millones. Dame un mecanismo, herramienta, sistema o institución que haya sacado más gente de la pobreza. No lo hay. En México, en el mundo. O sea, tú hiciste el argumento de manera absolutista. ¿Yo te corregí? No, es que en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial... Estás haciendo otro argumento. Pues estoy tratando de... Perfecto, estoy tratando de responder a la retórica. Tú me hiciste un argumento, yo te di el contraargumento de por qué el argumento que habías hecho. A ver, vamos a organizarnos. Mi argumento es, la educación es posiblemente, porque lo digo posiblemente sí, para no caer en el absoluto. Para no caer en el absoluto, porque si vengo a hablar es que puedo cambiar de opinión. O es una de las. Es una de las. Ahí sí te la doy. Pero yo sí considero que es la que más posibilidad tenemos de incidir de manera democrática porque está instalada en el Estado. Ahí sí no te la voy a dar. Ahí te va por qué. Okay. El problema de la relación entre política y educación, ¿okay? No existe tal cosa como un vacío ideológico. Los vacíos ideológicos siempre se ocupan, ¿okay? Incluso la decisión de qué es político y qué no es político es una decisión política, ¿okay? La idea de decir que si nosotros enseñamos o no política e ideología en escuela es una decisión política. Porque en la escuela se perpetúan todos aquellos supuestos ideológicos que están ausentes en la discusión política. Ajá. Si tú no enseñas política, lo que estás dejando es que la política se filtre a través de los supuestos a priori que los alumnos no aprenden. ¿Entiendes? O sea, no existe tal cosa como una escuela apolítica o una escuela fuera de unismo. No existe. O sea, el ismo condiciona el sistema educativo siempre. Claro, y lo presupone, lo produce, ¿sabes? Claro. O sea, la condición material produce el ismo. En eso estoy de acuerdo. Entonces, la escuela no es apolítica, sino que la escuela acaba, si no es descaradamente política, la escuela acaba siendo nada más que un mero instrumento político que funge como política sin querer serlo, ¿no? Como decir, no, pues es que en la escuela no deberíamos de hablar sobre política, no deberíamos de politizar ni hablar sobre relaciones humanas o sociedad o poder, no, porque ellos aprenden técnica, ¿no? Ellos aprenden herramientas prácticas para la vida, ¿ok? ¿Pero por qué? No, porque pues en la vida hay que producir. ¿Pero por qué? No, en la vida no, en este momento del istmo hay que producir. Bueno, ves, entonces justo, sí. ¿Cuáles son todos aquellos presupuestos a priori que te permiten hacer estas aseveraciones? Y en aquellos presupuestos a priori es donde se esconde la ideología. Ahí es donde está escondidita. Justo aquello que no sabes que sabes es lo que te mete la pata y te hace un argumento, o sea, lo que hace que tus argumentos sean ideológicos. Entonces, o sea, la idea es, a ver, ¿podemos aspirar a hacer mejores cosas con la educación? Sí, creo que sí. Definitivamente se puede mejorar en muchos sentidos. ¿Es la educación la panacea que nos va a sacar de los problemas en los que estamos? No, definitivamente no.